Hola, bienvenidos a Eclipse de Letras, un canal dedicado a la literatura, a los libros, a los amantes de los libros y a todo lo que pueda llevar consigo la palabra literatura. Así que en estos primeros videos que voy a mostrarles, pues hablaré de mis lecturas que he empezado a hacer desde este 2020 y lo haré en wrap-ups de cada 3 libros que voy leyendo, voy sacando un wrap-up, ¿vale? Sé que este primer video lo sacaré en marzo, así que tengo bastante material para poder hablarles de libros, ¿no? Que he estado leyendo estos últimos meses. Así que espero que te guste, espero que te sientas dispuesto a obtener nueva información de libros para que tengas una lista más grande de lecturas. Así que vamos a empezar. No tuve mejor manera que empezar el año 2020 con esta trilogía, con esta historia increíble, esta historia que te va a entrar en tu cabeza y va a ser difícil que salga. No es una historia que no se la recomiendo a las personas que tengan no un estómago muy fuerte porque es una historia bastante perturbadora, ¿no? Estoy hablando de Klaus y Lucas. Klaus y Lucas es una novela escrita por la autora Agatha Christoph. Y bueno, esta historia nos va a narrar eh, la vida de estos niños en la guerra, ¿no? En una situación de guerra. Entonces, el primer libro, que fue escrito en el año 1986, que se llama El Gran Cuaderno, nos narra los comienzos de estos niños, ¿no? Cómo llegan a casa de su abuela, que vive en una zona más rural, porque, bueno, vivían en la ciudad y su madre cree que van a estar más a salvo allí. Y bueno, desde el comienzo ellos van a estar en un ambiente completamente desolado, porque no van a recibir ningún tipo de amor ni de educación y se van a tener que enfrentar a la vida, ¿no? De la forma más cruel posible, ¿no? A pasar por hambre, por humillaciones, por ese encuentro con el sexo de una manera tan violenta, ¿no? Es un libro que esta primera parte está escrito con capítulos muy cortos, pero muy directos, y cada capítulo que vas pasando es como que más perturbador que el otro, ¿no? Y eso hace que la lectura sea sumamente adictiva, ¿no? El libro se llama El Gran Cuaderno, esta primera parte, porque ellos llevan como un diario de todo lo que ellos van viviendo, ¿no? Y con la única condición de que tiene que ser muy tangible todo, ¿no? Que sea completamente sin palabras que expresen un sentimiento, que no sepas realmente lo que es. Entonces, este libro va a ser muy importante para las siguientes 2 entregas de esta trilogía. Así que la segunda parte, pues bueno, entramos como en una historia de, digamos, un poquito más densa, ¿no? Para mí realmente hay un personaje en esta parte que realmente para mí fue bastante emotivo, que es un niño, ¿no? No voy a hablar más de él, pero es un niño que realmente fue lo que más me gustó de este libro, esta parte, ¿no? Un poco más densa, pero creo que un poco más emotiva. Y bueno, terminamos con la tercera mentira, que es la tercera parte, que nos da un giro, pero un giro en este libro, en esta historia increíble, ¿no? Primero no te lo vas a venir por ninguna parte, tú vas leyendo pensando así tranquilamente, y después cataplum, ¿no? Y yo realmente estaba leyendo esta parte y tuve que cerrar el libro y prácticamente, no gritar, pero en plan como, oh, no puede ser que estoy leyendo, no. Y fue genial. No, no. Tenía mucho tiempo que no leía un libro que me sorprendiera tanto como este, ¿no? Y termina de una manera bastante, uff, que quedas como que final. Un libro súper completo, una trilogía que devastadora, pero increíble de leer. Para hablar un poco más de esta historia, pues la primera parte de este libro tiene una película que se estrenó esta década. Realmente no tengo idea cómo será la película porque debe ser complicado grabar algo donde los protagonistas son unos niños y se ven envueltos en tantas penurias, ¿no? Y sobre todo sexuales, ¿no? Porque ellos se ven envueltos en un ambiente de tanta violencia sexual que me parece complicado llevarlo al área visual este libro, ¿no? También debo decir que mi primer encuentro con esta autora fue con un libro que se llama La analfabeta. La analfabeta se llama el libro y esta historia es un libro muy cortito, pero una historia, bueno, como esta trilogía, muy directa,
¿no? Nos habla un poco de la vida de la autora, ¿no? Porque ella nació en Hungría en el año 1935 y se tuvo que exiliar, emigrar a Suiza, ¿no? Y bueno, empezar ahí su vida, no era su idioma materno, entonces era la forma que ella se sentía como que, wow, como que era analfabeta, ¿no? Porque tenía que aprender a vivir, a aprender un idioma. Y ella incluso toda su obra está escrita en francés, que no es su idioma materno, así que me parece que debió costarle un poco más que si fuese escrito por su idioma materno, ¿no? Así que bueno, este fue Klaus y Lucas, un libro que se los recomiendo, que es brutal, es brutal. Después de haber leído Klaus y Lucas, me dije a mí mismo, wow, necesito leer algo más tranquilo, algo menos intenso, y dije, ¿por qué no? Un libro infantil, ¿no? Así que todavía estábamos en tiempo de Navidad, todavía no había llegado la época de Reyes, así que me dije, mira, lee este libro. Y realmente no lo leí, lo escuché por audiolibro y es El Cascanueces y el Rey de los Ratones, ¿no? Este libro escrito en el año 1816 por el señor Hoffman, el ruso Hoffman, nos va a narrar una historia de fantasía increíble, de sueños, ¿no? Y la historia comienza la noche del 24 de diciembre. Estos dos niños, estos dos hermanos, pues están como todos los niños, ¿no? Esperando los regalos y a su querido padrino, el señor Drosselmeyer. Drosselmeyer, sí. Y generalmente este hombre siempre les trae pues regalos bastante curiosos. Y en este año pues les trae un cascanueces grande, ¿no? Entonces mientras los niños están jugando, pues el varón pues lo rompe. Entonces la hembra pues está como que, oh no, y le dice a sus padres, papá, por favor, déjenme que me quede con el muñeco para cuidarlo. Y mientras los padres están descansando y ella está sola, pues, ¿qué pasa? Pues comienza prácticamente la película Toy Stories, ¿no? Todos los juguetes agarran vida, ¿no? Y se encuentran, no solo que agarran vida, sino que están en una guerra. Están en la guerra de los cascanueces, los soldaditos de plomo, contra los ratones. Y el rey ratón, ¿no? Que es un ratón con 7 cabezas. Así que así comienza esta historia, ¿no? Es una historia que debo decir que le puse 4 estrellas. Realmente sabía que los cuentos infantiles escritos en esta época pues generalmente no eran como tan alegres y tan felices, ¿no? Y definitivamente esta historia es un poco siniestra, a pesar de que está lleno de fantasía y de cosas lindas y de mundos de caramelo. Y es un poco oscura, a mí me parece un poco oscuro este libro, pero realmente me sorprendió también, porque l- está escrito súper bien y es una historia que te va envolviendo, ¿no? Y tiene unos personajes muy característicos, no solo por los protagonistas y el padrino, sino que nos cuentan otras historias, como hay una princesa, hay una traición. Entonces es una historia que se hace muy, muy amena, ¿no? Bueno, el cascanueces creo que todo el mundo sabe quién es el cascanueces o tiene por lo menos una ligera idea de lo que es el cascanueces, ¿no? Esta historia ha inspirado a muchísimas personas. Y tanto así que, bueno, que el escritor Dumas hizo su propia versión del cuento, tiene su propio ballet y también tiene bastantes versiones cinematográficas, ¿no? Hace poco salió una que se llama El Cascanueces y los Cuatro Reinos, creo era que se llamaba, que fue por Disney. También Barbie tiene una película del Cascanueces, así que esa también la vi. Y es una historia interesante, ¿eh? Una historia bonita, pero un poco oscurilla, un poco rara, ¿no? Pero estaba genial, muy, muy buena, la recomiendo. El tercer libro que leí en el enero del 2020 es un libro que está catalogado como un clásico en la literatura norteamericana. Es un libro que le puse 4 estrellas, un libro que tiene una prosa muy muy bonita, está escrito de una forma maravillosa y es Stoner. Stoner, escrito en el año 1965 por John Williams. Este libro nos va a hablar de la vida de Stoner, desde que nace hasta que muere. Prácticamente nos cuenta toda su vida, ¿no? Tanto su vida con sus padres,
como lo que estudió, su matrimonio, su trabajo, sus amores. Y a pesar de que es un libro es estos típicos libros que es como que no estuviera pasando nada, pero la prosa es tan buena que simplemente no puedes parar de leer, ¿no? A pesar de que el personaje no le pasan muchas cosas. Y el personaje realmente es un personaje un poco... esos que te dan ganas como que porque es súper pasivo este personaje, no hace prácticamente nada. Y le están pasando cosas alrededor y él simplemente no reacciona ante esta situación, ¿no? Entonces se hace un poco complicado leerlo, ¿no? El libro narra la historia de este hombre que es desde el comienzo del siglo XX y mientras vas leyendo también nos van contando anécdotas de la historia, ¿no? Importantes que sucedieron como bueno, nos describe el crack del 29, que, bueno, la gran depresión que hubo en Estados Unidos y también habla de la moral, de la ética, porque en la historia pues él es un profesor y se va a ver involucrado, ¿no? En temas de cómo educar, cómo tratar de dar mejor su información a sus alumnos, qué es lo bueno, lo malo, que debería, cómo evaluarlos, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante, muy rico en prosa, ¿no? Creo que eso es el punto más importante de este libro, ¿no? Para hablar un poco de esta historia también quiero decir que va a haber una película que todavía no se va a estrenar, pero el protagonista va a ser Casey Affleck, que fue el ganador del Oscar en el año 2016 por Manchester by the Sea, creo que se llamaba la película, y el director va a ser el que hizo las películas Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina y Expiación, que fueron protagonizadas por Keira Knightley. Entonces, creo que va a estar interesante esta película, ¿no? Así que, si te gusta la literatura, que es, digamos que vas leyendo y no es que pase tanto, ¿no? Pero te gusta la manera como se va llevando, pues este libro definitivamente es para ti, porque en verdad que está muy bien escrito. Y bueno, así llegamos al final de mi primer video. Después de tanto tiempo querer hacer esto, pues bueno, siempre los nervios es un poco complicado, ¿no? Para los primeros videos. Así que si te gustó y si llegaste al final de este libro, pues bueno, compártelo, dale me gusta y suscríbete y ya iré sacando poco a poco video, ¿no? Así que muchísimas gracias, espero que la estés pasando muy bien y chao, hasta la próxima.